Audiolibro. Conoce Quesada. Conoce Quesada. Autor, Domingo Rodríguez Robles. Conoce Quesada. Mítico y mágico pueblo serrano. Segundo capítulo. Grabación, producción y edición. Domingo Rodríguez. Murales cerámicos. De Consuelo Hurtado. Un museo en las calles. En este capítulo veremos los 26 murales cerámicos, y la aportación de cada uno al conocimiento cultural de Quesada. Murales cerámicos. Propuesta de itinerario para visitarlos. Situados estratégicamente por todo el núcleo urbano. Un plano, con el itinerario, nos ayudará a localizarlos, leerlos y visitar el encanto de sus calles. En este croquis de itinerario o esquema, podemos ver el inicio de la ruta de los murales. Empieza en la Plaza de la Constitución o Jardín Grande, mural número 13. Josefina Manresa, Miguel Hernández. Cruzando la plaza y, en la fachada del ayuntamiento, el mural número 12, Plaza de la Constitución. Caminamos por la calle Maestro Trujillo, que se de la plaza, y bajamos por la calle Rafael Zabaleta, donde encontramos el mural número 1, Rafael Zabaleta. Cruzamos la calle Nueva y nos encontramos el mural número 11, Hospital de Pobres, hoy Iglesia Chica o de la Purísima Concepción. Siguiendo la ruta, finalizaremos en la Cruz del Humilladero, donde se recibe y despide todos los años a la Virgen de Tiscar, patrona de Quesada, con el mural número 18, Fiestas Populares. Josefina Manresa Miguel Hernández. Josefina Manresa, nacida en Quesada el 2 de enero de 1916. Fue esposa y musa del poeta Miguel Hernández. Ambos convivieron en Jaén capital, un corto periodo de tiempo durante la Guerra Civil, en 1937. Josefina escribe en sus memorias: siempre he tenido presente en mi imaginación Quesada, mi pueblo de nacimiento. Yo tenía 3 años cuando me sacaron de allí, pero mis padres me describían el pueblo, con sus fachadas encaladas de blanco y sus gentes buenas con habla graciosa. Les oía comentar que vivieron a gusto allí. Estando en Jaén, con Miguel, le expresé mi deseo de ir a conocer mi pueblo y a él también le ilusionaba conocerlo y complacerme, pero resultó estar Quesada más lejos de Jaén de lo que nosotros creíamos, y no había un medio fácil para ir, y por mi precipitada estancia allí nos quedamos con ese deseo. Ese deseo se cumpliría en septiembre de 1964, cuando recibió un homenaje en Quesada y visitó el Museo Zabaleta. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decime en el alma, ¿quién levantó los olivos? No los levantó la nada, ni el dinero, ni el Señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos. M. Hernández, aceituneros. Plaza de la Constitución. La Plaza de la Constitución constituye el centro de Quesada. Aquí se sitúa el ayuntamiento, edificio actual, que se edificó sobre el antiguo ayuntamiento barroco de tiempos de Felipe V, cuyo escudo de 1744 se conserva en su fachada.
Esta plaza es conocida popularmente como el Jardín Grande. Aquí es donde se celebran muchos actos públicos al aire libre de la vida de los quesadeños, entre los que podríamos destacar las verbenas de la feria. El origen de la plaza hay que situarlo en el siglo XVI, cuando la población de Quesada comienza a crecer de forma muy rápida y se empieza a edificar por fuera del recinto amurallado, al no ser ya necesaria la protección de las murallas por haber desaparecido el peligro que durante tantos siglos significó la proximidad del Reino de Granada. Esta plaza ha sufrido numerosas reformas a lo largo de la historia. En la última se volvió a construir en su centro un kiosco de música, similar al que conoció e inmortalizó Zabaleta en su pintura a mediados del siglo XX. También se han colocado dos fuentes de agua con grandes rocas, que nos recuerdan que es el entérmino de Quesada donde nace el Guadalquivir. Rafael Zabaleta. Es esta una tierra de pintores y entre ellos destaca, con luz propia, Rafael Zabaleta Fuentes, que nace en Quesada en 1907. Cursó estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Realizó numerosos viajes a París donde conoció a Picasso y estudió a los maestros de pintura contemporánea. En 1951 se le concedió el título de hijo predilecto de Quesada. Participa en los Salones de los 11, organizados por Eugenio d'Ors, y en los Salones de Otoño de Barcelona. Realizó numerosas exposiciones individuales, especialmente en Madrid, Barcelona y Bilbao. También participó en exposiciones internacionales. Su amor por Quesada, su paisaje y su gente hace que viva y pinte en su pueblo, aunque necesite viajar frecuentemente. Fallece en Quesada el 24 de junio de 1960. Su estilo pictórico es expresionista figurativo, renovador del paisaje. Aflorará en su etapa final el cubismo sintético picasiano. La pintura de Zabaleta es difícil de clasificar por su originalidad. Será él mismo quien la defina como de estilo sencillamente parisiano. Buena parte de sus obras se encuentra en el Museo Zabaleta de Quesada, donde podemos contemplar óleos tan destacados como Formas en tierras de secano, La vieja y la niña, Nocturno de la pareja y El jardín, además de una magnífica colección de dibujos. El museo reúne también obras y documentos literarios de sus amigos, pintores y escritores, de gran relevancia. El Ayuntamiento de Quesada organiza cada año el prestigioso concurso internacional de pintura, homenaje a Rafael Zabaleta. Hospital de Pobres. La Iglesia de la Purísima Concepción, construida en los siglos XVI y XVII, es conocida también como Iglesia del Hospital, debido a que junto a ella se situó durante varios siglos un hospital de pobres, cuyo origen se remonta al año 1598, cuando D. Juana Ruiz de Lara donó sus bienes para que se construyera un hospital en Quesada, a fin de atender a los enfermos pobres, tanto vecinos como forasteros. Este se edificó en 1634, y sabemos que en el siglo XIX disponía de 6 camas, suficientes para la población de entonces. Para sufragar los gastos se libraron 130 fanegas de tierra del retamal de Lacra, en donde aún se conserva un cortijo del colegio. A partir del año 1678 se decide que se instale allí también la escuela de gramática, cediéndose al maestro de escuela en la planta superior una habitaciones como vivienda. Las ruinas de este edificio permanecieron hasta principios del siglo XXI, en que fue demolido. La Cofradía del Cristo de la Vera Cruz de Quesada, conocida como Los Blancos, se fundó en esta iglesia del hospital en el año 1554. Josefina Manresa. Josefina Manresa. Aquí nació el 2 de enero de 1916 Josefina Manresa, esposa del poeta Miguel Hernández,
y protectora de su legado literario durante toda una vida. Es por ello, hija predilecta de Quesada, pueblo que con orgullo mantiene viva su memoria. La tercia. El nombre de tercia viene de un impuesto, el de las tercias reales o diezmos, que el Papa Alejandro V concedió a los reyes católicos y monarcas posteriores. Para ello, en muchas poblaciones se construyó un edificio, Casa de la Tercia, donde albergar géneros en especie, sobre todo trigo y cebada. Este grano procedía del pago de esos impuestos y servía para la alimentación del pueblo. Era especialmente útil para sobrellevar las épocas de malas cosechas. En la primera mitad del siglo XVI, se construyó en la actual Plaza de la Constitución de Quesada, un edificio que sirvió de almacén de granos, hasta la desamortización de Mendizábal en 1836. En el plano de Coello de mediados del XIX, se cita el lugar como glorieta. En ese mismo plano se ve la Casa de la Tercia, situada en lo que es hoy el Parque de la Tercia. Quesada, tierra de fronteras. El origen de Quesada se remonta a la época visigoda, según diversos restos aparecidos en el Paseo de Santa María. Sin embargo, será en época musulmana cuando Quesada llegará a estar entre las 10 poblaciones más importantes de Jaén. Su nombre procede de la castellanización del término árabe aisata, que significa lugar fértil, sitio bonito. A inicios del siglo XII, cuenta el geógrafo Al-Idrisi, que Quesada es un castillo de Al-Ándalus, que tiene el aspecto de una verdadera ciudad, situado a 12 millas de Jodar, y en el que hay bazares, un arrabal poblado, baños y posadas. Se fabrican con la madera de las montañas que la rodean, platos a torno redondos y rebordeados, grandes y pequeños, así como otros recipientes que se utilizan en todo Al-Ándalus y en el norte de África. Quesada estuvo situada en la frontera entre el reino cristiano de Castilla y el reino moro de Granada, por lo que su territorio fue testigo de numerosas batallas. El pueblo contó para ello con 2 recintos amurallados, el castillo, con 2 puertas y 9 torres, y el recinto amurallado de la villa, que tenía 4 puertas, Puerta del Pilar o del Pozairón, Puerta de los Santos, Puerta de Úbeda y la Puerta del Acra. En la actual calle de los Arcos había una barbacana, una muralla baja, y un foso. En el término de Quesada se conservan los restos de los castillos de Tíscar, Belerda, Majuela, Ausín, Los Rosales, y la atalaya del infante Don Enrique. Arco de la Manquita de Utrera. Aquí se situaba la principal puerta de salida de la villa amurallada de Quesada. Se le conocía en el siglo XV con el nombre de Puerta de Úbeda, más tarde, en el siglo XVIII se le conoció como Arco del Mesón. En origen era una torre puerta acodada almohade del siglo XII con doble cierre. El Arco de la Manquita de Utrera es una abertura realizada en la muralla, que fue acondicionada posteriormente. Su nombre actual surge en el siglo XIX, cuando una mujer de Utrera, Sevilla, llamada Juana Montero, que vivía con sus 3 hijas cerca del arco, colocó en él un cuadro con la imagen de la Virgen de la Consolación de Utrera. Como a la imagen de la Virgen con el niño no se le veían las manos, comenzó a conocérsela como la Manquita de Utrera. Con el tiempo el cuadro desapareció y fue sustituida por la imagen actual. En el arco se han colocado unos modillones visigodos, pertenecientes a la desaparecida iglesia de Santa María, en la calle que le da su nombre. A través del Arco de la Manquita se enlaza con la bella calle Adentro, y también con la Casa sin Puerta, el Arco de los Santos, la calle del Cinto y la calle Alcaidía. Calle Adentro. Esta calle peatonal es la más pintoresca y típica de Quesada,
ya que se encuentra adornada por los vecinos con innumerables macetas en calzada, balcones y fachadas. Era la calle principal de la villa amurallada de Quesada, y recibe este nombre desde hace más de 600 años. Mantiene la estructura típica de las calles musulmanas, estrechas y con callejones sin salida. Esto se hacía así para dificultar los ataques del enemigo y para prevenir el calor, ya que permanecían en sombra la mayor parte del día. Se llegaban a colocar toldos en verano para mantener el frescor. Además, las fachadas se siguen pintando de blanco, ya que este color absorbe menos el calor. Plaza de la Lonja. La plaza recibe este nombre, porque desde la época musulmana, era aquí donde se instalaba un mercado semanal, para que la gente de la comarca se abasteciera y vendiera sus mercancías. Se accede a la plaza por un hueco en la muralla, justo donde se situaba la puerta medieval, que permitía la entrada al Alcázar de Quesada desde la villa. Este recinto amurallado tenía 9 torres defensivas, entre ellas la Torre del Homenaje, que sirvió de cárcel durante varios siglos. Es en este lugar donde surgió la primitiva Quesada, posiblemente en la segunda mitad del siglo VI, y donde se construyó una iglesia visigoda de la que se han encontrado diversos restos, como columnas, capiteles, modillones y una estela discoidea. Sobre esta iglesia se construyó una mezquita, que a su vez fue reemplazada por la iglesia de San Pedro y San Pablo. Este templo también ha sufrido diversas reformas. El edificio que actualmente vemos es una iglesia neoclásica del siglo XVIII, que conserva la torre del siglo XIV. Tiene planta de cruz latina con 3 naves y con óculos al exterior. Quesada volvió de forma definitiva a manos cristianas el 29 de junio de 1310, por lo que la iglesia parroquial desde entonces tomó el nombre de los apóstoles San Pedro y San Pablo, cuya fiesta religiosa se celebra ese día. Villa Romana de Bruñel. En nuestro pueblo, son numerosos los restos arqueológicos pertenecientes a la época romana. Todo el término de Quesada estaba en la provincia romana, llamada Hispania Ulterior desde el año 197 a.C., hasta que el emperador Augusto la divide en 2 nuevas provincias, la Bética y la Tarraconensis. Quesada perteneció inicialmente a la primera, para pasar a depender poco después de la segunda por un cambio de límites. Cada provincia se dividía a su vez en varios conventus, y Quesada perteneció al conventus cartaginense. Por este término municipal pasaban varias calzadas romanas. La más importante era un tramo de la calzada Castulo-Guadix que remontaba el Guadiana Menor. La villa romana de Bruñel, del latín balneum, baño, es una de las villas romanas descubiertas más importantes de España, por la calidad y cantidad de sus mosaicos, que se pueden ver en su posición original. Aunque con restos de construcciones anteriores, la primera fase importante es del siglo II después de Cristo y su momento de máximo esplendor constructivo corresponde a los siglos IV y V después de Cristo. Comienza a despoblarse entre los siglos VI y VII, aunque a raíz de un incendio su estado era ruinoso desde el siglo V. La mayor parte de las estancias presenta mosaicos y restos de paredes estucadas. La vivienda se estructura en torno a un gran patio central porticado. Los mosaicos, de gran belleza, tienen representaciones antropomorfas y animales, junto con una decoración geométrica y vegetal. Paleocristiana. Leyendas y folclore. El baile típico de Quesada es la jotilla, que se baila por parejas. También se baila el fandango robao. Entre los cantes son varios los que aún se mantienen hoy día: fandangos, saetas y madrugas. Las madrugas son los cantes tradicionales por antonomasia de Quesada. Tienen su origen en las serenatas que dirigían los jóvenes a sus enamoradas acompañados de guitarras y laudes. El traje típico de Quesada es el de patana,
que cada vez se ve más en las celebraciones populares. Entre las leyendas de Quesada podíamos destacar la de los martinicos, unos duendes que viven escondidos en los rincones de las casas, donde guardan un tesoro. Son muy traviesos, salen por la noche y se llevan pequeñas cosas que les interesan, por lo que a veces llegan a molestar a las personas que viven en la vivienda. Otras leyendas son la de Encanta de la Noguera, y la del Aguilón del Loco. El Pozairón. Esta plaza recibe el nombre de una puerta medieval de la villa amurallada de Quesada, la Puerta del Pilar o del Pozairón, que estaba situada en sus proximidades. Precisamente en el lugar que ocupa el parque se situaba una alberca o pilar que servía para que el ganado que venía del campo pudiera beber. Este pilar desapareció a finales del siglo XX, construyéndose un parque previo a la configuración actual de la plaza. El nombre de Pozairón parece venir de Pozo y Airón, un dios prerromano asociado a los nacimientos de agua y a las grutas. Se trata de una divinidad que, por un lado, es el dios de la vida, ya que el agua es fuente de vida, y, por otro, dios del inframundo, pues a sus profundas cimas iban a parar las almas de los muertos. Arco de los Santos. Se conocía en la Edad Media como Puerta de los Santos, posteriormente fue llamada Puerta de la Horca. Se trata de una estrecha puerta de entrada al recinto amurallado de la villa de Quesada, la única que se ha conservado hasta la actualidad, construida en el siglo XIV. La parte exterior es un arco apuntado de cantería con douvelas y sahames, en cuya jamba derecha aparece una estela funeraria romana del siglo III después de Cristo, reutilizada para la construcción de esta puerta. Su epitafio se traduce así: a Caia Rufia, sacerdotisa, su hijo Caio Rufino, le dedicó este epitafio. Murió de 21 años. Aquí está enterrada. Séate la tierra ligera. En la interior presenta un arco de medio punto, de ladrillo con bóveda de medio cañón. Mantiene el travesaño de madera en que se sujetaba los goznes de la puerta. En la calle a la que accedemos a través de esta puerta, según dice la leyenda, pernoctó la reina Isabel la Católica en el año 1489, cuando se dirigía a Baza a reunirse con su marido, Fernando de Aragón, que intentaba la conquista de la ciudad bastetana. Plaza de la Coronación. Esta plaza recibe su nombre de la coronación canónica de la Virgen de Tiscar, que se produjo en 1954, aunque popularmente también se le llamaba el Jardín Chico. La plaza surgió en torno al siglo XVI y en ella se situaba una de las fuentes, con las que se abastecía Quesada hasta mediados del siglo XX. También se encontraba aquí los dos conventos de dominicos de Quesada, el de frailes, llamado San Juan Evangelista, y el de monjas, llamado Santa Catalina de Alejandría. El convento de San Juan Evangelista sirvió como colegio de primeras letras hasta principios del siglo XX, tras varios años en ruinas. Aún se conservan dos calles próximas con los nombres de Cuesta de San Juan y Callejón de las Monjas. En esta plaza estuvo la escuela a la que asistió Zabaleta, también se situó en ella el mercado, el cine Marín y el antiguo museo de Rafael Zabaleta, hoy centro de interpretación del arte rupestre y de la villa romana de Bruñel. La mujer de Quesada. Dedicada a las labores domésticas y al cuidado de los hijos, así como a algunas faenas del campo, la mujer ha desarrollado una labor callada a lo largo de la historia. Ha sido ella la que ha sostenido con su esfuerzo a la familia. Actualmente ha mejorado su situación dentro de una sociedad más justa e igualitaria, ya que se ha ido incorporando al mercado laboral y a la vida política. Aún así, las mujeres de Quesada no han sido meras espectadoras de los acontecimientos importantes de la historia de la localidad. Así, podemos destacar dos hechos llamativos para la época en que suceden. La crónica relata cómo en 1469, cuando un ejército granadino se dirigía hacia Quesada, las mujeres cogieron las armas y, siguiendo a sus maridos, salieron al encuentro de los moros. También el 28 de abril de 1766, se produjo un motín en Quesada,
protagonizado por las mujeres quesadeñas. El motín fue el encarecimiento del precio del pan, que también dará lugar al motín de Esquilache. A pesar de lo mucho que hemos progresado, y de que el marco legal avala la igualdad de hombres y mujeres, aún tendrá que pasar tiempo para que las mentalidades vayan cambiando y la igualdad sea real. Es una labor en la que todos hemos de participar, por el bien de las generaciones venideras. Arrabal de Quesada. Al filo de la madrugada me adormecí y cuando me desperté me encontré en pleno cuadro de Zabaleta. Mis ojos no querían creer el milagro. La misma sierra, el mismo perfil, la misma luna alucinada, la misma luz ultraplanetaria, los mismos campos lívidos que empezaban a vestirse sus morados, sus rojos, sus amarillos. ¿Cuántas racks, cuántas albas de prodigio no habrá contemplado Zabaleta desde su casa de campo, desde la desnuda intemperie del sonámbulo con ojos abiertos para poder llegar a apretar una emoción de siglos, un éxtasis temporal, para llegar a cuajar en pasta de color el alma misma de la trágica Andalucía de allá arriba? Gerardo Diego, Zabaleta, la poesía y Zabaleta, fragmento. Mirador de las Tejejinas. Hasta los años 70 perduró en una casa próxima a este mirador la escuela de Medarda Ruiz y sus hermanas, conocida como Escuela de las Tejejinas, al parecer porque procedían de la localidad murciana de Cejín. El ventanal de mi primera escuela, por donde pasaron los días blancos, me hizo de pronto niño y puse el oído atento a los dictados. Pero un vientecillo moribundo y fresco me arrebató en soñar. En el aire, suspensa e ingrávida, quedó la tabla de multiplicar. Manuel Pineda, la Escuela de las Tejejinas. Calle del Agua. Por esta calle descendía en arroyo abierto el agua de la fuente del huerto de los dominicos, que estaba situado en la actual explanada y jardín de la Plaza de la Constitución. La calle del Agua era también el principal cauce natural de las aguas de lluvia, que llegaban al río por el barranco de la Cuesta del Tito, bajo la casa de las Tejejinas. Y por la calle del Agua yo la veía pasar, tan bonita y tan soltera, guapa hasta no poder más. Hoy por la calle del Agua he vuelto a verla pasar, bonita, pero casada. Casada, pero bonita. Ser madre da la belleza que el no ser ya novia quita. Pero lo que yo daría, calasita albaicinera, por verla otra vez pasar bonita, pero soltera. Poema de Miguel Benítez Carrasco. Guadalquivir, y cuna tengo en Quesada. La Sierra de Quesada, situada al sureste del Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, se caracteriza por su paisaje agreste, salvaje y bien conservado en su mayor parte. En ella nace el río Guadalquivir, llamado Río Grande por los árabes y Betis por los romanos, en el paraje de la Cañada de las Fuentes, a más de 1350 metros de altitud. Por término de Quesada discurren numerosos ríos como el Guadiana Menor, el Estremera, Béjar, Majuela, Tíscar y Guadahortuna. Estas sierras cuentan con parajes impresionantes como el Chorro, el Cabañas, Puerto Llano, el Valle de Don Pedro y Belerda, la Cueva del Agua y el Pilón Azul, el Santuario y el Puerto de Tíscar, Bujea, la Cerrada de Estremera, Béjar, Cerrada Villena, el Valle de los Tejos, etc. Sus cumbres más destacadas son el Cabañas, 2.028 m, el Rayal, 1835, el Villalta, 1956, Cerro de Vítar, 1.411 m, Cerro del Caballo, 1.460 m, y el Cerro de la Magdalena, 1169 m. La flora serrana se caracteriza por una gran extensión de bosques de pinos, de diferentes variedades, como el pino carrasco, el laricio, el rodeno, así como bosques de encinas, quejigos. También encontramos milenarios tejos, uno de ellos con más de 3000 años, es el árbol más viejo de Europa. Existen además un gran número de endemismos, la mayoría hierbas o pequeños arbustillos rastreros con pequeñas flores, muchas de ellas amenazadas de extinción,
como la Viola cazorlensis y el Geranio cazorlense. En la fauna podemos destacar la presencia del ciervo, la cabra hispánica, el jabalí, el muflón y el gamo, y de aves tan majestuosas como el buitre leonado, el buitre negro y el águila real. Oficios y tradiciones. Hay oficios que se remontan a los orígenes de la humanidad. Ya en la prehistoria el hombre utilizaba sus propias manos para fabricar lanzas, herramientas, vasijas, etc. El mayor apogeo de los oficios tuvo lugar en el mundo clásico y en la Edad Media. En Quesada, hasta hace poco, proliferaron profesiones de diversa índole, muchas de ellas ya extintas, como afilador, arriero, bordadora, calero, canastero, calderero, carbonero, esquilador, garbancero, herrador, recovero, partera, espartero, capae, matarife, ollero, peguero, picapedrero, pregonero, etc. En una de las casas de este rincón desarrolló el oficio de aladrero Eleuterio Robledillo Nicomedes, que da nombre a este muro. Eleuterio defendía un oficio que el diccionario define como el de carpintero que labra la madera o que repara arados y otros utensilios de labranza. Eleuterio, sin embargo, sobrepasaba los límites de aladrero al uso y además de cabos de azada, hachas, picos o carros para transportar la mies, realizaba composiciones muy descriptivas en miniatura de distintos aperos de labranza. Fue uno de los últimos aladreros de la provincia. Sirva este mural como homenaje a Nicomedes y a todas aquellas personas que, con su trabajo, han contribuido al bienestar de nuestros vecinos. Gastronomía. La gastronomía de Quesada se caracteriza por ser una comida calórica, como toda buena comida serrana que se precie, y por tener la harina como uno de sus ingredientes principales, lo que es una clara influencia de su pasado árabe. Entre sus platos más destacados están los talarines, un guiso de carne, verduras y setas en el que se cuecen tortas de masa de harina. Otros platos típicos son la pipirrana, las migas, las gachas, la ajoarina, el gachurreno, las gachamigas, el morrococo, el carnerete, el potaje, el guisote o pisto cañonero, la perdiz en escabeche o al ajillo, etc. Si quieren degustar las recetas quesadeñas de toda la vida, no dejen de encargarlas en los buenos restaurantes con que cuenta Quesada. Conocemos a través de un manuscrito anónimo del siglo XII dos platos típicos de la Isata, Quesada, musulmana. Uno llamado pastel de queso perfumado con agua de rosas de Quesada o de los 7 vientres. Se hacía en una olla honda de barro con pan, queso fresco tierno, aceite dulce, miel o agua de rosas y azúcar molida, todo tostado en 2 fases en el horno. El otro es el pastel albado en primavera para los que tienen la sangre ardiente. Hay comidas típicas de determinadas fiestas, como las migas de San Antón el 17 de enero, los hornazos de San Sebastián, las pipirranas en la feria de agosto. Sierra de Quesada. La Sierra de Quesada, situada al sureste del Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, se caracteriza por su paisaje agreste, salvaje y bien conservado en su mayor parte. En ella nace el río Guadalquivir, llamado Río Grande por los árabes y Betis por los romanos, en el paraje de la Cañada de las Fuentes, a más de 1350 metros de altitud. Por término de Quesada discurren numerosos ríos como el Guadiana Menor, el Estremera, Bejar, Majuela, Tíscar y Guadahortuna. Estas sierras cuentan con parajes impresionantes como el Chorro, el Cabañas, Puerto Llano, el Valle de Don Pedro y Belerda, la Cueva del Agua y el Pilón Azul, el Santuario y el Puerto de Tíscar, Bujea, la Cerrada de Estremera, Béjar, Cerrada Villena, el Valle de los Tejos, etc. Sus cumbres más destacadas son el Cabañas, 2.028 m, el Rayal, 1835, el Villalta, 1956, Cerro de Vítar, 1.411 m, Cerro del Caballo, 1.460 m, y el Cerro de la Magdalena, 1169 m.
Parque Clara Campoamor. El pueblo de Quesada dedicó el nombre de este parque a Clara Campoamor, abogada política y ferviente defensora de los derechos de la mujer. Diputación de Jaén, Ilustre Ayuntamiento de Quesada. El olivar y el aceite. En Quesada, como en toda la provincia de Jaén, la mayor parte de su superficie agrícola se dedica al cultivo del olivar. En su cooperativa La Bética Aceitera se producen aceites de excelente calidad. La variedad de aceituna más frecuente es la picual, con la que se obtiene un aceite El Cabañas, que recibe su nombre del pico más alto del Parque Natural de Cazorla, de sabor intenso y gusto afrutado. También se comercializa una variante autóctona de aceituna, la Royal, que produce un aceite muy valorado tanto por su gran calidad como por su escasa producción. Es este aceite de sabor intenso afrutado, de suave picor y ligero amargor, con un color verde dorado, puro zumo de oliva. El Consejo Regulador de la denominación Sierra de Cazorla garantiza el origen y la calidad del aceite de oliva virgen Picual y Royal producido en los olivares de Quesada. Otro fruto que merecen la atención del visitante son los higos secos de Quesada, que en la Exposición Universal de París de 1889 obtuvieron un segundo galardón. Y fiestas populares. Quesada es una localidad en la que fiesta se vive intensamente, y en la que las celebraciones son abundantes. La primera del año es la de San Antón, el 17 de enero, en cuya víspera se hacen luminarias y migas. Después viene la festividad de San Sebastián, patrono de Quesada, que se celebra los días 19, 20 y 21 de enero. El Día del Santo o el Día del Hornazo, conocido también así por el consumo de una torta de aceite guarnecida con un huevo también cocido en el horno, se celebra el Domingo de Resurrección. Ese día se acercan los quesadeños hasta la ermita de San Sebastián, situada a unos 3 kilómetros de Quesada. La Semana Santa está alcanzando cada vez más importancia en Quesada, por su intenso colorido y manifestaciones de fervor. Las dos fiestas más importantes se celebran en mayo y en agosto en honor a la patrona Nuestra Señora de Tíscar. El primer sábado de mayo se celebra la traída de la Virgen de Tíscar al pueblo. La Virgen atraviesa el pueblo en dirección a la iglesia mientras desde los balcones y ventanas se lanza una lluvia de pétalos. La feria es del 23 al 28 de agosto. En el amanecer del día 29 se va en procesión hasta la cruz del humilladero que hay a la salida del pueblo, donde los quesadeños y gentes de la comarca dan una emotiva despedida a la patrona. En el primer y último domingo de septiembre se celebran fiestas en honor de la Virgen de Tíscar en su santuario, distante unos 14 km. A esta última se la conoce como de San Miguel, por haberse celebrado antiguamente ese día. Ya en el mes de diciembre, el día 26 a las 12 de la mañana, comienza la fiesta de los cargos, de la Pascua o del Dios Chico que dura 3 días. Los 5 cargos, ataviados a la usanza decimonónica, desfila el día 26 desde Belerda hasta Tíscar acompañados por el tamborilero y una entusiasta comitiva popular. Voltean banderas a las puertas de las cortijadas y en el santuario de Tíscar, donde se saca en procesión a la Virgen.